México, 1954. Una mujer viuda desaparece dentro de una fábrica textil abandonada durante 92 días completos. Cuando finalmente la encuentran, está viva, pero lo que confiesa en sus últimas horas de vida cambia todo lo que creíamos saber sobre su desaparición. Esta es la historia de Lucía Mendoza y lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes olvidadas. Si te gustan las historias verdaderas escalofriantes, deja tu like ahora y suscríbete al canal con la campanita de notificaciones activada para que no te pierdas ninguna. Ahora sí, déjame contarte esta historia desde el principio. Y te advierto algo. Nada de lo que creas saber en los primeros minutos es lo que realmente pasó. Todo comienza en un pueblito llamado San Miguel de los Telares, en el estado de Puebla. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las señoras todavía barren la banqueta todas las mañanas, donde los niños juegan en las calles de tierra sin miedo. Un lugar tranquilo, demasiado tranquilo quizás. En 1954, San Miguel apenas tenía 3,000 habitantes. La mayoría trabajaba en el campo, cultivando maíz y frijol, pero había algo que marcaba a ese pueblo, algo que lo hacía diferente de los demás ranchos de la región. Y era una estructura enorme, de ladrillos rojos ya desgastados por el tiempo, que se alzaba al norte del pueblo como un gigante dormido. La fábrica de textiles San Rafael. Esa fábrica había sido el corazón del pueblo durante más de 40 años. Desde principios de siglo había dado trabajo a decenas de familias. Las mujeres tejían telas ahí adentro, los hombres operaban las máquinas de vapor, los niños... Bueno, en esos tiempos los niños también trabajaban. Era otra época. Pero en 1947, 7 años antes de que comience nuestra historia, la fábrica cerró de golpe. Los dueños, una familia rica de la Ciudad de México, decidió que ya no era rentable, que los costos eran muy altos, que el negocio ya no funcionaba. Y así, de un día para otro, decenas de familias se quedaron sin sustento. El pueblo entró en una especie de letargo. Muchas personas se fueron. Otras se quedaron, aferrándose a sus tierras, a sus recuerdos, y la fábrica se quedó ahí, abandonada, vacía, con sus máquinas oxidándose en silencio, con sus ventanas rotas, con sus pasillos llenos de polvo y telarañas. Los niños del pueblo comenzaron a inventar historias sobre ese lugar. Decían que de noche se escuchaban los ruidos de las máquinas funcionando, aunque no había electricidad. Decían que se veían luces moviéndose entre los pasillos, aunque nadie entraba ahí. Decían que el fantasma de un trabajador que había muerto en un accidente seguía caminando por los galpones. Historias de pueblo, ¿verdad? Leyendas urbanas, cosas que los niños se cuentan para asustarse. Pero en septiembre de 1954, esas historias dejaron de ser leyendas. Lucía Mendoza tenía 38 años cuando desapareció. Era una mujer menuda, de cabello oscuro que empezaba a mostrar algunas canas, de manos trabajadas por años de lavar ropa y cocinar. Tenía una cara amable, de esas que siempre parecen estar sonriendo, aunque no lo estén. Había enviudado 3 años atrás. Su esposo, Roberto, murió de neumonía en el invierno de 1951. Era un hombre fuerte, trabajador, pero la enfermedad se lo llevó en cuestión de semanas. Dejó a Lucía sola, con 3 hijos que mantener y una casita de adobe que siempre necesitaba reparaciones. Los hijos de Lucía eran su vida entera. Miguel, el mayor, tenía 16 años. Era un muchacho serio, responsable, que trabajaba con su tío en el campo para ayudar a su madre. Rosa, la del medio, tenía 14. Era una niña dulce, callada, que ayudaba a Lucía con las tareas del hogar. Y luego estaba Pablito, el pequeño. Apenas tenía 7 años. Era un niño travieso, lleno de energía.
siempre corriendo por el pueblo con sus amigos. Lucía trabajaba lavando ropa ajena. Todos los días se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón, ponía agua a calentar y comenzaba su jornada. Lavaba la ropa de las familias más acomodadas del pueblo, de algunas que todavía tenían dinero a pesar de que la fábrica había cerrado. No ganaba mucho, pero era suficiente para comer, para que los niños tuvieran ropa limpia, para pagar las velas de la iglesia los domingos. Era una vida difícil, sin duda, pero Lucía nunca se quejaba, nunca. Las vecinas decían que era un ejemplo de fortaleza, de dignidad. Esa mujer es una santa, decían las señoras cuando la veían pasar cargando su canasta de ropa sucia. Pero había algo que nadie sabía sobre Lucía, algo que guardaba en lo más profundo de su corazón, un secreto que cargaba como una piedra en el pecho desde hacía años, y ese secreto era lo que la llevaría una tarde de septiembre a entrar en la fábrica abandonada. El día que Lucía desapareció era un viernes, el 17 de septiembre de 1954, para ser exactos. Era un día como cualquier otro. El sol pegaba fuerte, como siempre en esa época del año. Las cigarras cantaban en los árboles. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el del polvo de las calles. Lucía se levantó temprano, como siempre. Preparó el desayuno para sus hijos. Frijoles refritos, tortillas, un poco de café de olla. Los niños comieron en silencio, medio dormidos todavía. Miguel se fue al campo con su tío. Rosa se quedó ayudando con la limpieza. Y Pablito salió corriendo a jugar con sus amigos apenas terminó de comer. «No te vayas muy lejos», le gritó Lucía, «y regresa antes de que oscurezca». «Sí, mamá», respondió Pablito sin voltear, ya corriendo calle abajo. Lucía sonrió. Ese niño era idéntico a su padre, la misma energía, la misma forma de correr como si la vida fuera una carrera que había que ganar. A media mañana, Lucía salió de su casa con su canasta de ropa. Tenía que entregarle unas sábanas limpias a la señora Ramírez, que vivía del otro lado del pueblo. Era una caminata de unos 20 minutos, pero Lucía no le importaba. Le gustaba caminar. Le daba tiempo para pensar, para estar sola con sus pensamientos. Entregó la ropa, recibió su pago y comenzó a caminar de regreso. Pero en lugar de tomar el camino directo a su casa, Lucía se desvió. Tomó la calle que llevaba hacia el norte del pueblo, hacia la fábrica. Dos vecinas la vieron pasar. La señora Domínguez y la señora Campos. Ambas estaban sentadas en sus sillas afuera de sus casas, bordando y chismeando como siempre. «Mira, ahí va Lucía», dijo la señora Domínguez. «¿A dónde irá por ese rumbo?», preguntó la señora Campos. «Por ahí no hay nada más que la fábrica vieja. A lo mejor va a buscar algo. Dicen que todavía quedan cosas de valor ahí adentro. ¡Ay, qué peligroso! Ese lugar está todo caído. Se puede desplomar en cualquier momento». Las señoras la vieron alejarse, pero no le dieron más importancia. Era mediodía. Lucía Mendoza caminaba con paso firme hacia la fábrica abandonada, con su canasta vacía colgando del brazo. Esa fue la última vez que alguien la vio entrar. Las primeras horas nadie notó su ausencia. Rosa estaba en la casa, ocupada con sus quehaceres. Miguel estaba trabajando en el campo. Pablito estaba jugando con sus amigos en el centro del pueblo. Pero cuando el sol empezó a bajar y Lucía no regresaba, Rosa comenzó a preocuparse. «Mamá siempre está de vuelta antes de las 4», pensó la muchacha, mirando por la ventana hacia la calle vacía. A las 5 de la tarde, Rosa salió a buscarla. Primero fue a casa de la señora Ramírez. «Sí, tu mamá estuvo aquí en la mañana, pero se fue hace horas», le dijo. Rosa volvió a casa, cada vez más nerviosa. A las 6 llegó Miguel del campo. «¿Y mi mamá?», preguntó apenas entró. «No ha regresado», respondió Rosa con la voz temblándole.
Miguel sintió que algo andaba mal. Su madre nunca, jamás se ausentaba sin avisar, y menos cuando estaba oscureciendo. Lucía tenía miedo a la oscuridad. Siempre se aseguraba de estar en casa antes de que anocheciera. «Voy a buscarla», dijo Miguel, y salió de la casa. Recorrió el pueblo entero. Preguntó en cada casa, en cada tienda, en cada esquina. Nadie había visto a Lucía. Bueno, nadie excepto las señoras Domínguez y Campos, que le dijeron que la habían visto caminando hacia el norte. ¿Hacia la fábrica?, preguntó Miguel, sintiendo un escalofrío. Sí, mijo, por ese rumbo iba, a mediodía más o menos. Miguel corrió hacia la fábrica. Para entonces ya era de noche. No tenía linterna, solo la luz de la luna llena que iluminaba las calles de tierra. Llegó a la entrada de la fábrica, a esas puertas enormes de metal oxidado que colgaban medio abiertas de sus bisagras. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá, estás ahí!». Solo el silencio le respondió. El viento soplaba entre las rendijas del edificio, haciendo un sonido como un lamento. Miguel sintió miedo, un miedo profundo, visceral, pero entró de todas formas. Adentro estaba completamente oscuro. No se veía absolutamente nada. Miguel apenas podía distinguir las formas de las máquinas oxidadas, los montones de escombros, las vigas del techo que colgaban peligrosamente. «¡Mamá!», volvió a gritar. Nada. Caminó un poco más, pero era imposible. No podía ver nada. Podría caerse, lastimarse, perderse. Tuvo que salir. Esa noche, Miguel alertó a todo el pueblo. El presidente municipal, don Esteban García, organizó un grupo de búsqueda. Una docena de hombres con linternas y antorchas entraron a la fábrica a buscar a Lucía Mendoza. Buscaron durante horas, revisaron cada rincón que pudieron, cada pasillo, cada habitación, pero la fábrica era enorme. Tenía 3 pisos, sótanos, túneles de ventilación, cuartos escondidos. Era como un laberinto, y en la oscuridad era doblemente peligroso. No encontraron nada, ni rastro de Lucía, ni su canasta, ni su rebozo, nada. «Quizás nunca entró aquí», sugirió uno de los hombres. «Quizás siguió caminando hacia otro lado y las señoras se confundieron». Pero Miguel sabía que no. Su madre había entrado ahí, lo sentía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes. Y Lucía Mendoza seguía desaparecida. El pueblo entero estaba conmocionado. ¿Cómo era posible que una mujer se esfumara así, sin dejar rastro? Algunos decían que se había ido del pueblo, que había abandonado a sus hijos. Quizás la vida de viuda era demasiado dura para ella, murmuraban. Pero los que conocían a Lucía sabían que eso era imposible. Ella jamás abandonaría a sus hijos, jamás. Otros decían que algo malo le había pasado, que alguien la había lastimado, que quizás había un asesino suelto en el pueblo. Las madres comenzaron a prohibirles a sus hijos salir solos. Las mujeres dejaron de caminar por las calles vacías. El miedo se instaló en San Miguel de los Telares como una niebla espesa. La policía estatal vino a investigar. Interrogaron a todo el pueblo, buscaron en la fábrica con perros y equipo especializado. Revisaron los alrededores, los campos, el río cercano. Nada, absolutamente nada. Lucía Mendoza se había desvanecido como humo. Sus hijos estaban destrozados. Miguel dejó de comer, Rosa lloraba todas las noches, y Pablito, el pequeño, dejó de jugar. Se sentaba en el escalón de la entrada de su casa y miraba la calle, esperando ver a su madre regresar. «Va a volver», decía. «Mi mamá va a volver». Pero pasaban los días y Lucía no volvía. El tío de los niños, Ernesto, se los llevó a vivir con él. No podían quedarse solos en esa casa, no sin su madre. Ernesto era un buen hombre, hermano menor de Roberto, el difunto esposo de Lucía. Hizo lo que pudo por los niños, pero él tampoco entendía qué había pasado. «Tu hermana era una mujer de hierro», le dijo un día a un vecino. «No hay forma de que simplemente se haya ido.
Algo le pasó, algo terrible. Pasaron 2 meses completos, 60 días, y la vida en San Miguel de los Telares empezó a volver a la normalidad, o al menos a intentarlo. La gente seguía hablando de Lucía, seguían preguntándose qué le había pasado, pero ya no con la misma intensidad. La vida continúa, ¿no? Siempre continúa. Miguel volvió a trabajar en el campo. Rosa ayudaba en la casa de su tío. Pablito volvió a la escuela, aunque seguía más callado que antes. Y entonces, el 18 de noviembre de 1954, exactamente 62 días después de la desaparición de Lucía, sucedió algo extraordinario. Un grupo de niños estaba jugando cerca de la fábrica abandonada. No se supone que debían estar ahí. Sus padres se los habían prohibido 1000 veces, pero ya sabes cómo son los niños. Lo prohibido siempre es lo más atractivo. Estaban jugando a las escondidas entre los escombros exteriores de la fábrica cuando uno de ellos, un niño llamado Toño, escuchó algo, un sonido, un golpe, como si alguien estuviera golpeando metal contra metal. ¿Oyeron eso?, preguntó Toño, deteniéndose en seco. Los otros niños se quedaron quietos, escuchando, y entonces lo oyeron de nuevo. Toc, toc, toc. Un golpe rítmico, constante, que venía de algún lugar dentro de la fábrica. «Es el fantasma», susurró uno de los niños, con los ojos muy abiertos. «No seas tonto», dijo Toño, aunque él mismo sentía miedo. «Vamos a ver qué es». Se acercaron a una de las ventanas rotas del primer piso. El sonido seguía. Toc, 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 cada vez más claro, y entonces vieron algo que los dejó helados. Una mano humana golpeando débilmente contra una tubería de metal. Los niños gritaron y salieron corriendo hacia el pueblo, chillando como si los persiguiera el mismo demonio. «¡Hay alguien en la fábrica!», gritaban. «¡Hay alguien vivo!». En menos de 20 minutos había una multitud frente a la fábrica abandonada. El presidente municipal, don Esteban, llegó corriendo. Miguel Mendoza llegó corriendo desde el campo cuando escuchó los gritos. Media docena de hombres se prepararon para entrar. «Si es verdad que hay alguien ahí», dijo don Esteban, «tenemos que sacarlo inmediatamente». Entraron con linternas, sogas, mantas. Siguieron el camino que los niños habían indicado. Y ahí, en un cuarto pequeño en la parte trasera del primer piso, entre máquinas oxidadas y montones de telas podridas, encontraron a Lucía Mendoza. Estaba viva, apenas, pero viva. Estaba tirada en el suelo, tan delgada que parecía un esqueleto cubierto de piel. Su ropa estaba hecha jirones. Su cabello, que antes le llegaba a los hombros, ahora era una maraña sucia y enredada. Tenía heridas en todo el cuerpo, cortes, moretones, zonas infectadas. Pero lo más impactante eran sus ojos. Estaban hundidos en las cuencas, rodeados de ojeras profundas y oscuras. Y tenían una mirada de alguien que había visto el infierno. «Lucía», susurró don Esteban arrodillándose junto a ella. «Lucía, ¿me escuchas?». Ella movió los labios, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba demasiado seca, demasiado dañada. «Agua», logró susurrar finalmente. «Agua». Le dieron agua. Poco a poco, en pequeños sorbos, porque darle mucha de golpe podría matarla. Lucía bebió como si fuera lo más delicioso que hubiera probado en su vida. Cuando Miguel llegó al cuarto y vio a su madre en ese estado, cayó de rodillas y comenzó a llorar. «Mamá, mamá, creí que te habíamos perdido». Lucía levantó una mano temblorosa y acarició la cara de su hijo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «Estoy aquí», susurró. «Estoy aquí, mijo». La sacaron de la fábrica con extremo cuidado. La multitud que se había reunido afuera quedó en shock al verla. Algunos lloraron, otros se persignaron. Era un milagro que estuviera viva. 92 días atrapada en ese lugar infernal.
La llevaron de inmediato al pueblo más cercano que tenía un médico. El doctor Álvarez, un hombre ya mayor pero muy experimentado, la examinó durante horas. Su diagnóstico fue sombrío. Lucía estaba gravemente desnutrida. Había perdido más de 20 kilos. Tenía deshidratación severa, varias infecciones. Una de sus piernas estaba fracturada y había sanado mal. Tenía principios de gangrena en 2 dedos de un pie. Es un milagro que siga viva, le dijo el doctor a la familia. La mayoría de las personas no sobreviven más de 3 semanas sin comida. Ella aguantó 3 meses. Es increíble. Su voluntad de vivir debe ser extraordinaria. Lucía pasó 5 días en cama, recuperándose lentamente. Sus hijos no se separaron de su lado ni un momento. Le daban agua, le daban caldito, le acariciaban el cabello. «Ya pasó, mamá», le decían. «Ya estás a salvo». Pero Lucía no hablaba. Apenas respondía. Miraba al techo con esos ojos hundidos y no decía nada. El pueblo entero quería saber qué había pasado. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Por qué no pudo salir? ¿Había alguien más ahí? ¿Alguien la había encerrado? Pero Lucía no hablaba. Hasta la 6ª noche. Esa noche, Miguel estaba sentado junto a la cama de su madre. Rosa y Pablito ya dormían en el cuarto de al lado. El tío Ernesto roncaba en la sala. Todo estaba en silencio, y entonces Lucía habló. «Miguel», susurró. Miguel se inclinó hacia ella tomando su mano. «Sí, mamá, aquí estoy. Necesito contarte algo», dijo ella con la voz todavía débil pero más firme que antes. «Algo que nunca le he dicho a nadie». «No tienes que contarme nada si no quieres», respondió Miguel. «Lo importante es que estás viva, que estás aquí con nosotros». «No», dijo Lucía, apretándole la mano. «Necesito contarlo. Necesito que alguien lo sepa. Porque me estoy muriendo, mijo, y no quiero irme con este peso en el pecho». «No digas eso, mamá. Vas a estar bien». «El doctor dijo que... El doctor no sabe lo que yo siento por dentro», interrumpió Lucía. «Mi cuerpo está cansado, mi corazón está cansado. He peleado mucho tiempo y ya no puedo más». Miguel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Por favor, mamá, no te rindas ahora». Lucía sonrió. Era una sonrisa triste, llena de dolor y de amor al mismo tiempo. «No me estoy rindiendo, hijo. Simplemente estoy lista. Pero antes de irme, necesito que sepas la verdad. La verdad sobre por qué entré a esa fábrica. La verdad sobre lo que pasó ahí dentro. Y la verdad sobre tu padre». Miguel parpadeó, confundido. «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi papá en esto?» «Todo», susurró Lucía. «Tiene que ver con todo». Y entonces comenzó a contar su historia. La historia real, la que había guardado en secreto durante años. «Tu padre y yo nos conocimos cuando éramos muy jóvenes», comenzó Lucía. «Yo tenía 17 años. Él tenía 20. Nos conocimos en la fábrica, ¿sabías? Yo trabajaba tejiendo telas. Él operaba una de las máquinas de vapor». Miguel asintió. Sabía eso. Su madre le había contado muchas veces cómo había conocido a su padre. «Roberto era un hombre bueno», continuó Lucía. «Trabajador, responsable, cariñoso. Me enamoré de él casi de inmediato. Y él de mí, o eso me dijo. Nos casamos un año después. Tu abuela, mi madre, no estaba muy convencida. Decía que éramos muy jóvenes, pero yo insistí. Estaba enamorada». Lucía hizo una pausa, respirando con dificultad. Miguel le acercó un poco de agua y ella bebió. «Los primeros años fueron hermosos», continuó. «Naciste tú, luego Rosa. Trabajábamos en la fábrica, ganábamos lo suficiente para vivir bien. No éramos ricos, pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos». «¿Creías?», preguntó Miguel. Lucía asintió lentamente. «Porque había algo que yo no sabía, algo que tu padre me ocultaba». Miguel sintió un nudo en el estómago.
No le gustaba hacia dónde iba esta conversación. En 1946, un año antes de que la fábrica cerrara, algo cambió en Roberto, dijo Lucía. Empezó a llegar tarde a casa, empezó a estar más callado, más distante. Yo pensaba que era el trabajo, que estaba cansado, pero era otra cosa. Lucía cerró los ojos, como si lo que estaba por decir le doliera físicamente. Tu padre tenía una aventura con otra mujer. Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Se llamaba Elena, continuó Lucía con la voz temblándole. Trabajaba en la oficina administrativa de la fábrica. Era más joven que yo, más bonita, sin hijos, sin las marcas del tiempo y del trabajo que yo ya tenía en el cuerpo. «Mamá, no», comenzó a decir Miguel, pero Lucía levantó una mano. «Déjame terminar», dijo. «Por favor». Miguel asintió, aunque sentía que el mundo se le desmoronaba. «Me enteré por casualidad», dijo Lucía. «Una amiga los vio juntos, saliendo de la fábrica después del horario de trabajo, tomados de la mano, besándose en la esquina donde creían que nadie los vería. Cuando le pregunté a Roberto, lo negó todo. Me dijo que mi amiga estaba inventando chismes. Me dijo que nunca me haría algo así, y yo le creí, porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pero entonces la fábrica cerró, y Elena desapareció del pueblo. Se fue sin avisar de un día para otro, y Roberto cambió. Se puso triste, deprimido, dejó de hablarme casi por completo. Dormíamos en la misma cama, pero éramos dos extraños. Lucía respiró hondo, reuniendo fuerzas para continuar. Un día encontré unas cartas escondidas entre su ropa, cartas de Elena. Eran cartas de amor. Le decía que lo amaba, que quería que dejara a su familia y se fuera con ella a la ciudad, que empezaran una vida juntos. Y Roberto le había respondido. Había cartas donde él le decía las mismas cosas, donde le prometía que pronto estaría listo, que solo necesitaba tiempo para arreglarlo todo. Miguel sentía que no podía respirar. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?» «Porque eran niños», respondió Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ustedes eran niños. No podía destruir la imagen que tenían de su padre. No podía lastimarlos de esa manera». Cuando confronté a Roberto con las cartas, finalmente confesó todo. Me dijo que sí, que había tenido una relación con Elena, que había durado casi un año, que había planeado irse con ella, pero que al final no pudo abandonarnos. «¿Y qué pasó entonces?», preguntó Miguel, aunque no estaba seguro de querer saber. «Nada», dijo Lucía. «Elena se había ido, Roberto se quedó, y nosotros seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Yo ya no podía mirarlo de la misma manera. Ya no podía confiar en él. Ya no podía amarlo como antes. Y luego él enfermó», continuó. «La neumonía. Fue tan rápido. En 2 semanas estaba muerto y yo me sentí culpable, porque una parte de mí, una parte horrible y oscura de mí, se sintió aliviada de que ya no tendría que fingir más, de que ya no tendría que dormir junto a un hombre que había roto mi corazón». Miguel no sabía qué decir. Sentía como si todo lo que creía saber sobre su familia fuera una mentira. «Después de que tu padre murió», dijo Lucía, «traté de seguir adelante. Traté de ser fuerte por ustedes. Pero había algo que no podía dejar ir, una pregunta que me quemaba por dentro». «¿Qué pregunta?», susurró Miguel. «¿Qué había pasado con Elena?», respondió Lucía. «¿A dónde se había ido? Seguía pensando en Roberto. Sabía que había muerto». Esa pregunta me perseguía día y noche, me quitaba el sueño, me consumía. Y entonces, hace unos meses, me encontré con la hermana de Elena en el mercado del pueblo vecino. No la había visto en años. Y cuando le pregunté por Elena, me dijo algo que cambió todo. Lucía hizo otra pausa, respirando con dificultad.
El esfuerzo de hablar tanto la estaba agotando. Me dijo que Elena nunca se fue del pueblo, que nunca salió de San Miguel de los Telares. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pero si desapareció. Eso es lo que todos pensamos, dijo Lucía. Pero su hermana me confesó la verdad. Elena no se fue. Elena está muerta. Ha estado muerta desde 1947. El silencio que siguió fue abrumador. Miguel sentía que el aire se había vuelto más pesado, más difícil de respirar. ¿Muerta?, logró preguntar finalmente. ¿Cómo? Lucía lo miró directamente a los ojos. Suicidio. Elena se suicidó cuando Roberto le dijo que no iba a dejar a su familia. Se lo dijo la última noche que se vieron, y ella no pudo soportarlo. ¿Y dónde está su cuerpo?, preguntó Miguel, aunque algo dentro de él ya sabía la respuesta. En la fábrica, susurró Lucía. Elena se ahorcó en uno de los cuartos de almacenamiento de la fábrica. Su hermana encontró el cuerpo días después. Pero en lugar de reportarlo, en lugar de darle un entierro apropiado, decidió ocultarlo. Tenía miedo del escándalo. Tenía miedo de lo que la gente diría, así que arrastró el cuerpo a uno de los sótanos más profundos de la fábrica y lo dejó ahí. Selló la entrada y nunca le dijo a nadie. Miguel sentía náuseas. Pero ¿por qué te contó eso a ti? Porque estaba enferma, respondió Lucía. Porque se estaba muriendo y quería limpiar su conciencia. Me lo contó todo. Me dijo exactamente dónde estaba el cuerpo y luego me dijo algo más, algo que me persiguió durante meses. ¿Qué cosa? Me dijo que Roberto sabía, que Elena le había enviado una carta antes de matarse, una carta donde le decía lo que iba a hacer. Y Roberto nunca hizo nada, nunca la buscó, nunca intentó detenerla. Simplemente dejó que sucediera. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Cuando me enteré de eso, algo se rompió dentro de mí. Durante 3 años había guardado luto por un hombre que no solo me había traicionado, sino que había dejado morir a alguien, que había dejado que una mujer se quitara la vida sin mover un dedo para impedirlo. Así que ese día, el 17 de septiembre, tomé una decisión, continuó Lucía. Decidí que iba a ir a la fábrica, que iba a encontrar el cuerpo de Elena, que iba a darle el entierro que merecía, que iba a hacer lo que Roberto nunca hizo, lo que la hermana de Elena nunca hizo, lo correcto. Entré a la fábrica ese mediodía, continuó Lucía, su voz ahora apenas un susurro. Seguí las instrucciones que la hermana de Elena me había dado. Bajé al sótano más profundo. Encontré la puerta sellada. La abrí. Y ahí estaba, el cuerpo de Elena, después de 7 años. Ya no quedaba mucho. Solo huesos, ropa podrida, cabello. Pero ahí estaba, abandonada, olvidada, como si nunca hubiera existido. Me arrodillé junto a sus restos y lloré. Lloré por ella, lloré por mí, lloré por todo el dolor y el sufrimiento que Roberto había causado. Y entonces decidí que no podía simplemente llevarme sus huesos, que necesitaba limpiar ese lugar, que necesitaba prepararla apropiadamente antes de sacarla de ahí. Así que fui a buscar agua, fui a buscar telas limpias. Pensé que podría subir rápido, encontrar lo que necesitaba y volver, pero cuando intenté subir las escaleras del sótano, Lucía cerró los ojos, reviviendo el momento. Las escaleras cedieron, la madera estaba podrida, se derrumbó completamente y yo caí varios metros, me rompí la pierna, golpeé mi cabeza y cuando desperté estaba atrapada, no había forma de subir, las paredes eran demasiado altas, estaban demasiado lisas y yo estaba herida, apenas podía moverme. Miguel escuchaba con horror. ¿Y nadie te escuchó gritar? Grité, dijo Lucía. Grité hasta que perdí la voz. Pero el sótano estaba demasiado profundo, las paredes eran demasiado gruesas y nadie entraba nunca a la fábrica.
Nadie excepto algunos niños que jugaban afuera, y ellos nunca se aventuraban tan adentro. Pasé los primeros días gritando, llorando, rogando por ayuda, pero nadie vino, y poco a poco entendí que nadie vendría, que iba a morir ahí abajo, junto a los restos de Elena. ¿Cómo sobreviviste tanto tiempo?, preguntó Miguel, maravillado y horrorizado al mismo tiempo. Agua, respondió Lucía simplemente. Había una tubería rota en el sótano, goteaba constantemente. El agua estaba sucia, oxidada, pero era agua. La bebí. Me mantuve viva con esa agua durante 92 días. ¿Y comida? Lucía negó con la cabeza. No había comida. Nada. Los primeros días el hambre era insoportable. Me dolía el estómago como si me estuvieran clavando cuchillos. Pero después de una semana el dolor se fue. El cuerpo se acostumbra, entra en un estado donde ya no siente hambre, solo vacío. Perdí la noción del tiempo ahí abajo. No sabía si era de día o de noche. No sabía cuántos días habían pasado. Solo dormía y despertaba. Bebía agua de la tubería. Y pensaba mucho. ¿En qué pensabas?, preguntó Miguel suavemente. En ustedes, respondió Lucía sonriendo débilmente. En ti, en Rosa, en Pablito, en cuánto los amaba. En cuánto quería volver con ustedes. Eso fue lo único que me mantuvo viva. La idea de que tenía que regresar, que no podía dejarlos huérfanos, que no podía hacer lo que Elena hizo, rendirme. Pero también pensé mucho en Roberto, en Elena, en todo lo que había pasado, y poco a poco algo cambió dentro de mí. El odio que había sentido comenzó a transformarse en algo diferente, en comprensión, en perdón. Entendí que Roberto era solo un hombre débil, asustado, que cometió errores terribles, pero también era el hombre que me dio 3 hijos hermosos. El hombre que trabajó duro para mantenernos. El hombre que, a pesar de todo, se quedó con nosotros en lugar de irse. Y entendí que Elena era solo una mujer enamorada que no pudo manejar el rechazo, que tomó una decisión desesperada en un momento de profundo dolor, que merecía compasión, no odio. Estando ahí abajo, en la oscuridad, junto a sus huesos, sentí que ella y yo éramos lo mismo. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre. 2 mujeres que habían sufrido por ese amor. 2 mujeres que habían sido abandonadas, cada una a su manera. Le hablaba, ¿sabes?, continuó Lucía. Le hablaba a Elena. Le contaba sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre Roberto. Y sentía como si me escuchara, como si me entendiera, como si me perdonara por haber sido la esposa que él eligió en lugar de ella. Y yo la perdoné también. Perdoné a Roberto, perdoné a Elena, y me perdoné a mí misma, por el odio que había sentido, por la amargura que había guardado en mi corazón durante tantos años. Miguel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, cuando esos niños finalmente me encontraron, cuando me sacaron de ahí, dijo Lucía, yo ya había hecho las paces con todo. Ya había soltado todo el peso que había cargado, y por eso te digo que estoy lista para irme. No tengo miedo, no tengo resentimientos, solo tengo paz. No quiero que te vayas, susurró Miguel, apretando la mano de su madre. Lo sé, mijo, respondió Lucía, pero a veces las cosas no son como queremos. A veces simplemente tenemos que aceptar lo que viene y encontrar la paz en ello. Quiero que hagas algo por mí, continuó. Quiero que vayas mañana a la fábrica, al sótano donde estuve, y quiero que recojas los restos de Elena, y quiero que le des un entierro apropiado, en el cementerio del pueblo, con una cruz y flores, para que finalmente pueda descansar en paz. ¿Y le cuento a la gente la verdad?, preguntó Miguel. ¿Sobre papá? ¿Sobre Elena? ¿Sobre todo? Lucía pensó por un momento. No, dijo finalmente. No es necesario. Deja que tu padre descanse con su memoria intacta.
Deja que la gente lo recuerde como el buen hombre que fue en muchos aspectos. La verdad no siempre necesita ser contada. A veces, lo más bondadoso es dejar que los muertos descansen con sus secretos. Pero yo necesitaba que tú lo supieras, continuó, porque eres el mayor, porque eres el hombre de la familia ahora, y porque necesito que entiendas algo muy importante. ¿Qué cosa, mamá? Que todos cometemos errores, que todos tenemos secretos, que todos cargamos culpas y arrepentimientos, pero eso no define quiénes somos. Lo que nos define es cómo elegimos cargar ese peso, si lo usamos para lastimar a otros, o si lo usamos para crecer, si lo guardamos y nos consume, o si lo soltamos y nos libera. Yo elegí perdonar, y al hacerlo, me liberé. Ya no soy la esposa traicionada, ya no soy la mujer llena de resentimiento, soy solo Lucía, tu madre, y estoy en paz. Miguel lloró abiertamente ahora, abrazando a su madre con cuidado de no lastimarla. Te amo, mamá, te amo tanto. Yo también te amo, hijo, susurró Lucía. Y siempre estaré contigo, cada vez que seas amable con alguien, cada vez que perdones a alguien que te lastimó, cada vez que elijas el amor sobre el odio. Ahí estaré yo. Lucía Mendoza murió 2 días después. Murió en paz, rodeada de sus 3 hijos, con una sonrisa en los labios. El pueblo entero asistió a su funeral. Hablaron de su fuerza, de su valentía, de cómo había sobrevivido lo imposible, de cómo era un ejemplo para todos. Pero nadie sabía la verdad completa, nadie sabía sobre Elena, sobre Roberto, sobre los 92 días de soledad y reflexión en ese sótano oscuro. Nadie excepto Miguel. Y Miguel cumplió la promesa que le hizo a su madre. Al día siguiente del funeral, fue a la fábrica con 2 hombres de confianza. Bajaron al sótano. Encontraron los restos de Elena, exactamente donde Lucía había dicho que estarían. Los recogieron con respeto y cuidado. Los envolvieron en una sábana limpia y les dieron el entierro que merecían. En la lápida que Miguel mandó hacer, solo escribió un nombre y unas fechas. Elena Martínez, 1925-1947. Descansa en paz. Nadie preguntó quién era. Nadie cuestionó por qué estaba siendo enterrada 7 años después de su muerte. La gente del pueblo respetó el silencio y la privacidad de lo que obviamente era un asunto doloroso. Y así, tanto Lucía como Elena finalmente encontraron paz. Los años pasaron. Miguel se convirtió en un hombre de familia, con esposa e hijos propios. Rosa se casó con un buen hombre del pueblo vecino. Pablito creció y se convirtió en maestro, dedicando su vida a educar a los niños del pueblo. Ninguno de ellos habló nunca sobre lo que su madre les había revelado en sus últimos días. Guardaron ese secreto como ella les había pedido. Dejaron que su padre descansara con su memoria intacta. Pero Miguel nunca olvidó las últimas palabras de su madre. Las llevó consigo toda su vida. Y cuando sus propios hijos crecieron, les contó la historia. No todos los detalles, pero sí la lección más importante. Su abuela les dijo: me enseñó que el perdón no es algo que hacemos por los demás. Es algo que hacemos por nosotros mismos. Es la forma en que nos liberamos del peso del pasado. Es la forma en que encontramos paz. Ella pasó 92 días en la oscuridad más absoluta. Continuó. Sin comida, casi sin agua, herida, asustada, sola. Pero en lugar de llenarse de amargura, eligió el perdón, eligió la comprensión, eligió el amor. Y esa elección fue lo que realmente la salvó, no solo su cuerpo, sino su alma. La fábrica de textiles San Rafael todavía está en pie hoy en día. Ya no es el edificio imponente que alguna vez fue. Muchas partes se han derrumbado. Las máquinas fueron robadas o vendidas como chatarra hace décadas. Pero la estructura principal sigue ahí.
un recordatorio silencioso de tiempos pasados. Los jóvenes del pueblo ya no conocen la historia de Lucía Mendoza. Para ellos es solo una leyenda del pueblo, otra historia de fantasmas que los abuelos cuentan para asustar a los niños. Pero hay una tumba en el cementerio que siempre tiene flores frescas. La tumba de Lucía Mendoza. Y justo al lado, separada por apenas unos metros, hay otra tumba más pequeña, más discreta. La tumba de Elena Martínez. Y si visitas ese cementerio en las mañanas, cuando el rocío todavía cubre el pasto y el sol apenas está saliendo, podrías jurar que hay una paz especial en ese rincón, una quietud que reconforta el alma. Porque ahí descansan dos mujeres que compartieron más de lo que nadie jamás supo, que sufrieron por el mismo hombre, que pagaron precios terribles por sus decisiones y las decisiones de otros, pero que al final encontraron lo único que realmente importa: paz, perdón y liberación. Mira, hay algo profundo que debemos entender de esta historia, algo que va más allá de los hechos, más allá de los nombres y las fechas. Lucía Mendoza no tuvo que perdonar. Nadie la habría culpado si hubiera muerto llena de resentimiento y amargura. Su esposo la había traicionado. Había guardado un secreto terrible. Había dejado que una mujer muriera sin hacer nada para impedirlo. Y ella misma terminó pagando el precio más alto. Terminó atrapada en un sótano oscuro durante 92 días por intentar hacer lo correcto, por intentar darle dignidad a alguien que nunca la tuvo en vida. Hubiera sido perfectamente razonable que Lucía se llenara de odio, que maldijera a Roberto, que maldijera a Elena, que maldijera al mundo entero por lo injusto que había sido con ella. Pero no lo hizo. En cambio, en el lugar más oscuro, en el momento más desesperado, eligió la luz, eligió perdonar. Y esa elección fue lo que realmente la salvó. Porque, ¿sabes qué es lo que la mayoría de las personas no entienden sobre el perdón? No es algo que hacemos por la otra persona. La mayoría de las veces la otra persona ni siquiera está presente. A veces ya está muerta, como en el caso de Roberto. El perdón es algo que hacemos por nosotros mismos. Es la forma en que soltamos el veneno que nos está matando por dentro. Es la forma en que dejamos de ser víctimas de nuestro pasado. Es la forma en que recuperamos nuestro poder. Lucía pasó 3 años cargando el peso de la traición de Roberto. 3 años sintiéndose menos que. 3 años con el corazón roto, 3 años dejando que esa herida la definiera. Pero en esos 92 días de oscuridad finalmente lo soltó, y al hacerlo se liberó, no solo físicamente cuando la rescataron, sino espiritualmente, emocionalmente. Se liberó del peso que había estado cargando durante tanto tiempo, y pudo morir en paz. ¿Cuántas personas conoces que están cargando ese mismo peso, que llevan años, quizás décadas, aferradas a un resentimiento, a una traición, a una injusticia, y ese peso las está matando lentamente, día a día? Las está robando su alegría, su paz, su capacidad de amar plenamente. Y lo peor es que la persona a la que no perdonan probablemente ni siquiera piensa en ellas. Probablemente está viviendo su vida, completamente ajena al dolor que causó. Entonces, ¿quién está realmente sufriendo? Lucía entendió esto, y por eso perdonó. No porque Roberto lo mereciera, no porque Elena lo mereciera, sino porque ella merecía ser libre. Ella merecía vivir sin ese peso en su pecho. Ella merecía paz. Y tú también lo mereces. Si hay alguien a quien no has perdonado, si hay algo que pasó hace años que todavía te duele cuando lo recuerdas, si hay un resentimiento que guardas como si fuera un tesoro precioso, déjalo ir, no por esa persona, por ti. Porque el perdón no es debilidad, es la mayor fortaleza que existe. Es decir, lo que me hiciste me lastimó profundamente,
pero no voy a dejar que defina el resto de mi vida. No voy a darle más poder sobre mí. Te libero, y al liberarte, me libero yo también. Y hay otra lección importante en esta historia. La verdad no siempre necesita ser gritada desde los tejados. Miguel pudo haber expuesto todo lo que su padre hizo. Pudo haber destruido su memoria. Pudo haber usado la verdad como un arma para lastimar, para vengarse, para sentirse justificado. Pero no lo hizo, porque su madre le enseñó que a veces lo más bondadoso es dejar que los muertos descansen en paz. Todos tenemos secretos. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Todos hemos lastimado a personas que amamos. Y si alguien decidiera exponer cada error que hemos cometido, cada momento de debilidad, cada decisión egoísta, ¿quién de nosotros saldría bien parado? La compasión no es solo para los que lo merecen. La compasión es para todos, porque todos somos humanos. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es perdonar, olvidar y seguir adelante. Roberto cometió errores terribles, pero también fue un padre que trabajó duro. Un esposo que, a pesar de su debilidad, se quedó. Un hombre que al final murió sin saber que su esposa había descubierto toda la verdad. ¿De qué habría servido destruir su memoria? ¿A quién habría ayudado eso? A nadie. Así que Lucía eligió la misericordia. Y al hacerlo, le dio a sus hijos el regalo de mantener los buenos recuerdos de su padre intactos. Eso también es amor. Amor que elige lo que es mejor para los demás, no lo que se siente justificado para nosotros. Y finalmente, hay algo más que debemos entender. Lucía sobrevivió 92 días sin comida porque tenía una razón para vivir. 3 razones, para ser exactos. Miguel, Rosa y Pablito. Cuando estaba en ese sótano en la oscuridad, herida y hambrienta, no fue su cuerpo lo que la mantuvo viva. Fue su amor por sus hijos. Fue la determinación de que no los dejaría huérfanos. Fue la negativa a rendirse porque sabía que ellos la necesitaban. El amor es la fuerza más poderosa del universo, más poderosa que el hambre, más poderosa que el dolor, más poderosa que el miedo. Es lo que hace que una madre levante un auto para salvar a su hijo. Es lo que hace que alguien done un riñón a un extraño. Es lo que hace que perdonemos lo imperdonable. Es lo que hace que sigamos adelante cuando todo lo demás nos dice que nos rindamos. Lucía Mendoza nos enseñó eso. Nos enseñó que el amor, combinado con el perdón, puede superar cualquier oscuridad. Puede convertir una tragedia en una lección. Puede transformar el sufrimiento en sabiduría. Puede hacer que incluso en nuestros momentos más oscuros encontremos luz. Así que la próxima vez que enfrentes algo difícil, la próxima vez que te sientas traicionado, lastimado, abandonado, la próxima vez que pienses que no puedes perdonar, que no puedes seguir adelante, recuerda a Lucía, recuerda que ella pasó 92 días en un infierno literal, y aún así eligió el amor, eligió el perdón, eligió la vida. Y si ella pudo hacerlo en esas circunstancias imposibles, tú también puedes hacerlo en las tuyas, no para la persona que te lastimó, sino para ti, porque te mereces ser libre, te mereces vivir sin ese peso, te mereces paz. Si has llegado hasta aquí y disfrutaste esta historia, tengo que decirte algo. Estoy seguro de que la próxima te gustará aún más. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora, porque esta otra historia podría ser incluso más impactante. Nos vemos ahí.